Aquí estamos, amables amigos, como habíamos anunciado en la entrevista central del matutino, primera hora por el canal 22 de I52 de Teleimpacto para toda la República Dominicana. Nosotros, como veníamos anunciando, tenemos al licenciado Belarminio Ramírez Morillo. Bueno, me voy a quedar con el libro ya. Iba a comenzar a entrar con el licenciado de una vez, pero te voy a hablar de esto. Que aunque vamos a conversar ampliamente en todo el resto del programa sobre tópicos de interés, como habíamos venido ya anunciando. Pero antes de eso, y antes de que Belarminio ya salude a todos los televidentes, yo quiero que los muchachos enfoquen aquí este trabajo que es el más reciente de... Vamos a ver, ahí, ok. Ahí lo tienen. Este trabajo, vamos a hablar unos minutitos con relación a él, porque al conocerlo antes, sabía que este trabajo existía y por los aspectos que hemos conocido de él, sabemos que es de mucha importancia en la actualidad, más a la gente de la comunicación, de la política, los estudiantes y todo eso. Un placer, aquí estamos. El placer es mío, muy contento por la honra que ustedes me conceden de llegar a los hogares dominicanos a través de un programa tan juicioso como este. Gracias por lo de juicioso. Gracias por lo de juicioso. Sí, enormemente agradecido de que este texto de comunicación y persuasión, más bien en estos días donde ha salido a relucir enormemente la forma de la comunicación y la persuasión entre políticos y comunicadores. Tú sabes que la crisis de la política, porque la política está en crisis. Sí, enormemente. Porque hoy los partidos tienen un nivel de desconfianza sobre el 80% de la población. Nunca los partidos habían estado en una situación como esa. Tan crítica. Desde la fundación. O sea, la sociedad va en una dirección, los gerentes partidarios van en otra dirección. La agenda de los partidos no es acorde con las demandas, expectativas, sueños, problemas y esperanzas de la sociedad. Entonces eso ha generado dos caminos diferentes. Entonces la desconfianza en los partidos y la crisis de confianza que vive la política también es una crisis de la comunicación política. Porque la desconfianza tiene que ver con lo que tú comunicas y tú comunicas lo que piensas y lo que haces. Así es. Entonces la agenda de los partidos es una agenda de lucha por espacio de poder, intrapartidos y en la sociedad. Es un pleito de nunca acabar y la sociedad ahora llega a la conclusión de que los políticos no están puestos en la sociedad. Entonces hay que buscar la forma de que haya un reencuentro, actores políticos, sociedad en su conjunto, y para eso hay que formar. O sea, ¿cuál es el tipo de comunicación que amerita la sociedad política de este momento? Una comunicación que tiene que ser más sentimental y emocional que racional. Una comunicación que tiene que enfocarse más en el cómo que en el qué. Okay. Porque ahora la empatía se construye a través de una observación del día a día entre el autor, entre el personaje y la audiencia. Entonces en el pasado, en la era del partido ideológico y doctrinario, por lo regular la formación se enfocaba en lo ideológico, en lo racional, en el conocimiento. Y la formación y el dominio de los procesos sociopolíticos, históricos y culturales era lo que hacía que un líder se colocaba por encima de la dirigencia y la población lo admiraba por su sabiduría. Pero no solo sabiduría, Belarminio, también porque enfocaba las meras necesidades de esa población. Exacto. Porque también se sumaba de manera directa a la dolencia y a las inquietudes de la población. Había esa combinación, además porque cuando vemos los caudillos ilustrados, Balaguer, Bosch y Peña eran eso. Sí. Eran tres personas con un nivel de formación muy fuerte, un nivel intelectual muy pronunciado. Al mismo tiempo tenían mucho carácter, porque era una mezcla de conocimiento con carácter, pero al mismo tiempo dedicados tiempo completo a la política,
para conectar con la sociedad, con las demandas, con los sueños y esperanzas, y ellos definían hasta la agenda de la comunicación. O sea, y no le hostaban a la sociedad. Eso es verdad. No le hostaban a la sociedad ni Peña, ni Bosch, ni Balaguer, la opulencia, el derroche, el dinero es que porque ese no era el norte de ellos. No, ellos vinieron, lo que hoy sucede con los líderes de ahora. Ellos vinieron con otra misión. Exacto. Ellos vinieron con la misión de ser motores de transformación social, política y económica. Entonces, ellos adquirieron esa legitimidad. Entonces, la comunicación en parte estaba supeditada a lo que ellos hacían y decían. Cuando la política se supedita al dinero, que es el postcaudillismo ilustrado, y la supeditación de la política al dinero tiene que ver con el auge de la TV democracia. Sí. Porque cuando se derrumban las doctrinas y las ideologías y la persuasión viene a través de la televisión, todo eso encarece la política. Entonces eso produce una especie de farandularización de la política y hubo una confusión de errores, porque el hecho de ser popular ya se creía que era liderazgo. Sí, sí. Entonces por eso tanto comediantes, artistas, comunicadores, peloteros de la noche a la mañana fueron al escenario político y la mayoría fracasaron. Entonces ese ciclo del postcaudillismo se está cerrando y ahora hay que trabajar la generación futura, y ese texto es un manual de comunicación sobre empatía, sobre la escucha activa empática, sobre la comunicación de imágenes, sobre la creación de la imagen del producto en base a su vida. Porque es que la clave del éxito hoy para tú construir un liderazgo descansa en que tú le caigas bien a la gente. Para tú caerle bien a la gente, tú no debes dedicar toda tu vida a una comunicación tóxica de criticar por criticar. Porque la mayoría de la comunicación aquí es tóxica, en los políticos y en los comunicadores. Ellos quieren hacerse famosos destruyendo a otros, resaltando aspectos negativos. Entonces, esa comunicación hay que irla cambiando, y para ello hay que formar un liderazgo que venga con otra mentalidad, que venga con una actitud empática de construir afecto, de construir agrado, sin renunciar a sus valores estructurales. En conclusión, ese es el libro que le estamos sirviendo a la sociedad dominicana, tanto en las escuelas de comunicación, de ciencias políticas y mercadeo, como en todo ese proceso de formación que estamos llevando a cabo en casi todas las provincias del país. Profesor, muy bien. Excelente. Fíjese que solamente para describir algo de lo que usted acaba de decir con relación al texto y a lo que debe de ser la nueva sociedad política y comunicacional en el país, porque vienen los cambios. Aunque no quieran, vienen. Se cierran. Se cierran, porque se cierra un ciclo. Fíjese que del 66 al 96 transcurrieron 30 años. Pero ahí tuvimos varios líderes. Sin embargo, quienes conservaron el término, y así fueron, de líderes, fue Bosch, Peña y Balaguer. Sin embargo, tuvimos a Jacobo. No hubo muchos más, pero ellos eran demasiado grandes. Pero, sí, ¿cuál fue la diferencia de la grandeza de ellos? Bueno, Jacobo era un gran líder, pero un líder que lo envolvía lo económico. Ajá. Y lo diferenciaba automáticamente de ellos tres. Lo mismo pasó con Salvador. Lo mismo pasó con Jacinto. Lo mismo pasó con un grupo que subieron, Álvarez Bogal, y se quedaron en el camino como consecuencia de ese problema. Y permanecieron hasta su muerte, Bosch, Peña y Balaguer. ¿Qué sucedió? Cambiamos de ellos por circunstancias de lo que es la historia y el ciclo. Entonces trasladamos a Leonel, Danilo e Hipólito. Son los únicos que han sido presidentes después de ellos tres. ¿Y qué ha pasado ahí? Que el cambio de ese ciclo se ha sustentado en el dinero. La política, no en la ideología. La política dio un giro. Un giro demasiado brusco. Fue supeditada al dinero. Pero no fue una elección de los políticos. ¿Y qué sucedió ahí? Fue una condición. Es lo que yo quiero. Fue una condición social. Por ejemplo, yo me inicio en la política bastante joven y yo me graduó de politólogo y un mes después yo estaba allá en Venezuela estudiando en la democracia cristiana, enviado por Balaguer.
y yo estuve al frente de la capacitación del Partido Reformista, de la formación política. A mí se me mandó educarme en el IFD, en doctrina social cristiana. Todavía en el 90 y el 92, los partidos estaban aferrados al esquema doctrinario e ideológico, pero de repente, cuando se da lo de la perestroika y cuando llega la televisión con tanta fuerza y más atrás llega el telecable, y las personas entonces que dependían de escuchar a los políticos encontraron en la pantalla chica un entretenimiento cultural muy amplio. O sea, la mayoría de la gente no sabe qué fue lo que pasó. Lo que más sufrieron fueron los líderes, porque los líderes lo que querían era seguir con un pueblo supeditado a sus dictámenes, a su visión, a sus vítores, como en la Plaza de Roma. Correcto. De repente la sociedad, en la era de la comunicación, deja de ponerse en lo político y se pone en la pelota, se pone en el béisbol, se pone en los deportes, se pone en todo. Entonces, la persuasión, en vez de un ejercicio de mano a mano, que los líderes tenían que ir campo por campo, pueblo por pueblo, viene a la televisión y la televisión tiene tarifa. Entonces, ese gran cambio que se da cuando tú analizas el Congreso, la composición del Congreso de los años 80 y de los años 90, tú vas a ver el giro. Como en los años 80 y 70 el Congreso era un escenario de liderazgo legitimado en las provincias, que muchas veces era por el prestigio y por la herencia. Como a partir del 90 el Congreso pasa a ser un escenario de actores construidos en base a la imagen, donde la comunicación es fundamental. Y lo económico. Exactamente, lo económico, porque para tú... Ya la ideología se fue a pique. Exacto. Se pierde la ideología y los principios. Ustedes pueden proyectarse aquí porque ustedes son comunicadores. Nosotros somos comunicadores, somos intelectuales. Nos servimos en grande de la comunicación. Pero si ustedes para estar ahí tuvieran que pagar, o para llevar un mensaje de 2 o 3 minutos, tú sabes lo que eso cuesta. Sí, entonces ustedes tienen que salir a buscar cuarto. Así. Entonces ese cambio que se dio, entonces sepultó a la mayoría de los liderazgos de las provincias. O sea, la gente que venía haciendo carrera política en los partidos, que se dedicaba a la política con un plan de crecimiento, de repente chocaron con una pared y los partidos, cada vez que llegaba un proceso electoral, lo que cogían era una calculadora. Bueno, para ganar esta alcaldía hay que gastar 20 millones. ¿Quién lo tiene? Pero la gente de nosotros ninguno lo tiene. Entonces ahí llegaba un Dominican York, ahí llevaba un delincuente, qué sé yo qué, y lo hacían candidato. Eso pasó en todos los partidos. Sí, es cierto. Entonces ese es el ciclo que se está agotando. Ahora, después de este ciclo, lo que viene es diferente, porque hay una juventud muy crítica. Porque la sociedad de hoy no se puede comparar mínimamente con la del 96 cuando llega Leonel. Ahora hay una indiferencia hacia los partidos. Sí, sí. O sea, la juventud en más de un 90% no le interesa ni militar ni ser dirigente de ningún partido. Los adolescentes, que es la fase previa, el índice de desinterés es mucho mayor. Entonces el sistema tiene una amenaza. O venimos a un modelo de partido y de liderazgo muy diferente al que tenemos hoy. Entonces, eso es lo que los académicos tenemos que trabajar. El ciclo que viene. Porque hoy, si tú has dedicado tu vida a la política partidaria, eso en vez de ayudarte, te desayuda frente a la sociedad. Sí. Porque la gente dice político, con una actitud despectiva. Sí, es político. Sí, despectivo, sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar en los partidos? Cuando lleguen los procesos eleccionarios, los partidos van a salir a buscar gente con buena imagen en la sociedad y lo van a postular. ¿Y usted cree que los partidos mayoritarios, PRD, PLD, Partido Reformista Social Cristiano, PRM, están teniendo la visión de la situación de decadencia y el cambio generacional que tienen que hacer dentro de sus estructuras? Ya ellos están conscientes. Por ejemplo, pero no se visualiza. Pero el PRM, por ejemplo, acaba de coger como presidente y como secretaria general a 2 personas que no llegan a 40 años de edad. ¿Quién soñó que el principal partido de oposición iba a caer en manos de un muchacho de 30 y pico de años? Ellos lo entendieron. El PLD debe entenderlo también. ¿Usted cree que lo entenderá? Claro, lo que pasa es que ese nudo que impide renovación
El disgusto de la sociedad con los partidos en parte tiene que ver con que no hay espacio, no hay participación. Yo lo creo también. O sea, tú puedes ser el hombre más valioso del mundo, tú te acercas a un partido y es como si no ha llegado nadie. Porque el que tiene el puesto, que tú lo puedes desempeñar mejor que él, dice que hay que picarlo en trocitos, como se dice en el sur. Entonces, lo que en los partidos están es defendiendo territorio. Espacio, Por eso, el sistema electoral condiciona el sistema político. Para que los partidos cambien, hay que hacer una reforma al derecho electoral. Y de ahí que tiene que haber una ley de partidos que obligue a la transparencia entre partidos y que obligue a la renovación partidaria y que tipifique el delito electoral y que establezca un régimen de consecuencias. ¿Y la resistencia que existe? Por eso mismo, si tú eres médico y tú tienes una clínica y yo soy un paciente tuyo muy rico y tu clínica y tú vives de mi enfermedad, tú dices, bueno, yo no quiero ni que el profesor se muera ni que se sane. Porque si el profesor se muere, ya a quién le voy a cobrar, y si lo curo y se va, entonces eso es lo que está pasando con los partidos políticos. El principal problema de los partidos ha estado en los procesos de escogencia de candidatura. Los partidos se han venido dividiendo cada vez que tienen que escoger candidatura. Eso es desde los años 70. Y últimamente se ha potencializado porque como no hay ideología ni doctrina, nada ata al dirigente. Así es. Ahora tú le haces coca hoy y mañana se va. Sí. Entonces, el problema está ahí. Lo que se quiere con primarias abiertas simultáneas, gerenciadas por la Junta, es curar la enfermedad, es resolver el problema. Pero que al resolver el problema, mucha gente pierde su poder y su influencia y están atrincherados. Hay que hablárselo al pueblo dominicano con claridad. Hoy ningún partido político está en capacidad de arbitrar un proceso interno transparente, creíble y confiable, porque todos los actores están vinculados a los liderazgos en competencias que están echando pulso y eso deslegitima los resultados. Entonces, si se le quiere quitar el problema y darle el problema a la Junta, es para salvar a los partidos políticos, pero ellos no quieren que salven a los partidos políticos, porque lo que más se parece a Dios en un partido es un dirigente con capacidad para poner gente en la boleta, porque cuando ponen gente en la boleta, cuando llegan al Congreso o a los ayuntamientos, le deben los cargos a ellos. Y son mandaderos de ellos. Eso pasa en la justicia. No, pero fíjense, si ¿y quién escoge la justicia? También. Es el Congreso. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, si queremos que el sistema mejore, tenemos que ir a la raíz de la enfermedad y extirparla. Entonces, si vamos con primarias abiertas y simultáneas, eso va a obligar a los partidos, primero, a que no pueden reservar las candidaturas. Porque en el pasado proceso los partidos todos reservaron todos los puestos a los congresistas de ellos. Pero tienen un 20%, aún en esa ley, van a tener una violación a la misma ley. Bueno, pero la libertad es que un 20 no es un 90, apreciado amigo. El PLD reservó la senaduría a todo el mundo. Y diputación a todo el mundo. No, los senadores que uno por provincia, busca cuánto nuevo hubo en la boleta. Yo lo decía yo el otro día aquí, es verdad. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces eso no es democracia. Pero es el responsable de que hoy exista o no una ley. Eso es una democracia secuestrada. Eso no es una representación socialmente legítima. Entonces, ese nudo hay que quitarlo para salvar a los partidos. Pero hay gente ahí que ven que eso le quita su poder, le quita su influencia y ellos están atrincherados. A ellos les da un comino que el sistema sucumba. A ellos lo que les interesa es ego personal y control personal y la sociedad tiene que estar al tanto de eso. ¿Tú te imaginas un proceso de primarias abiertas simultáneas donde miles de actores nuevos por regiones salgan y se pongan en la escena a competir, a debatir, a activar la sociedad? Lo saludable que eso es para la democracia. Ahora, ¿tú te imaginas un proceso igual al que tenemos, en que todos los partidos le dejen lo que están? Porque con esa gente nadie compite. Pero se te abre el pecho en el proceso, porque lo primero es que si tú te pones a competir con un alcalde, con un senador o un diputado, tú gastas todo tu dinero y al final te hacen coca porque controlan desde el padrón hasta los árbitros.
Entonces tú no puedes darle continuidad a esa cultura en un sistema donde los partidos son financiados por el ciudadano, porque los partidos son instituciones de derecho público financiados por el ciudadano. Correcto. Ya los partidos no son de quienes lo dirigen, eso es lo que ellos tienen que entender. ¿Y por qué, ahora que usted habla de eso, Henchi, mirando el problema que está sucediendo con el impasse de primarias abiertas y se va escuchándolo, me doy cuenta que usted está de acuerdo con las primarias abiertas? Pero que es la salvación de los partidos. Sin embargo, vemos que las iglesias, ambas, el CONE, la mayoría de los partidos políticos están contrarios a eso. La iglesia y el CONE no entienden el problema. Me gustaría que usted... Porque el CONE, por ejemplo, ha venido siempre postulando por una democracia más eficiente, por una representación de más calidad. Ahora la actitud de ellos contrasta, choca con lo que ha sido el mensaje y la visión de ellos en el pasado, al igual que la iglesia. Ellos no están entendiendo. O sea, ellos no están entendiendo que la primaria abierta y simultánea es para curar la enfermedad y ellos toda la vida han estado denunciando la enfermedad. Están confundidos. Ahora, los que están conscientes son los liderazgos de los partidos, que tienen el control de los partidos y no quieren que la Junta les resuelva el problema que ellos no pueden manejar. Los que están conscientes de lo que hacen son los partidos chiquitos, que no quieren que le midan su tamaño también. O sea, quieren gente tener partidos sin tener ni 500 gente en todo el país y está recibiendo millones de pesos del Estado con caricatura de partido, hablándole como líder político sin ser líderes de nada, engañando a una sociedad. Entonces, poner todo esto en unas primarias abiertas simultáneas, donde esos mismos partidos pequeños consisten en el interés de profesionales, de activistas sociales y religiosos en los pueblos, que vayan, se inscriban en su boleta y se aspiren, es poner un terreno fértil de crecimiento para todos, pero ninguno quiere eso, porque los partidos chiquitos son patrimonio de familia. Sí, eso es verdad. Son hechos para negociar y tienen su cuota de poder. Y los partidos grandes están secuestrados de gente, por gente que están en el confort. Entonces hay que hablarle a este país con claridad. El que se crece en este proceso es Danilo Medina por lo siguiente. Ustedes se imaginan una primaria en el PLD organizada por el propio PLD. Danilo hoy tiene más del 80% de los PLDistas, en todos los estudios sale así. Es presidente de la República. ¿Quién se lleva todo? El danilismo. Sí, el danilismo. O sea, si las primarias en el PLD son cerradas, el leonelismo no le va a tocar nada prácticamente. Si le dejan una migaja, si el danilismo y el gobierno quiere dejarle una migajita, le toca. Hay que decírselo. A Danilo como líder del PLD lo que le conviene es que sean cerradas porque ahí desde el Palacio se cogen la candidatura y se determina quién gana y quién pierde. Como ha sucedido siempre en las elecciones del 2010, congresuales y municipales. ¿Qué líder tomó prácticamente todo? Leonel Fernández. Nosotros estábamos ahí orquestando. O sea, por ejemplo, hubo una campaña que yo dirigí, que la diseñé, que fue un arquitecto de un señor que ni vivía en su provincia, que estaba como cónsul en Haití, y nosotros lo hicimos senador por mandato de ahí, del poder, que fue el caso de San José de Ocoa. ¿Con cuántos casos no sucedió lo mismo? Sin ni siquiera vivir ahí. Porque bastaba con que tú fueras amigo de Leonel y él quisiera que tú fueras senador, diputado y alcalde, y ya tú eras. ¿Quién es que tiene el sartén por la mano ahora? Entonces, Danilo, en vez de estar pensando en un congreso danilista, controlado por él y que se le deba a él, está pensando en un congreso con legitimidad social, para que el PLD tenga que ir a los actores sociales con más legitimidad, porque Danilo sabe la gravedad del problema. Nosotros no podemos seguir con un congreso en su inmensa mayoría que no gana los puestos, sino que llegan comprando los puestos o por la imposición. Y sin condiciones. Pero es la misma imposición, porque es una reunión en un aposento, que te dice fulano tal por vice, eso hay que ponerlo en la sociedad, que la población, el ciudadano diga quién es, quién gana, y los partidos entonces se fortalecen inmensamente
La democracia mejora legitimidad y la política inspira confianza. Sí, sí. Ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es seguir atendiendo al enfermo para que no se cure nunca, para ellos seguir recibiendo los beneficios, porque ahora es algo interesante. La política antes era sinónimo de trabajo. Sí. En esos tiempos de 70, 80 y 90, un dirigente de un partido en un municipio tenía una agenda política, sí, de trabajo. Sí. Ahora se te puede ir para Suiza y sigue siendo el presidente de los partidos. Eso es verdad, y viven en mansiones y en torres que los mismos colaboradores ni saben dónde vive. Eso es verdad. Entonces, ¿qué dirigente? Los partidos están durmiendo y hay que despertarlos. Mire, licenciado, en lo que tiene que ver con la hegemonía del liderazgo al interno de los partidos, vamos a enfocarnos en esa parte ahí. ¿Qué usted pronostica, de acuerdo a la dirección que tiene el PRM, de Abinader y de Hipólito? Y Abinader es el candidato del 20. En el 20 lo más probable es que se dé el binomio Abinader-Carolina de nuevo. ¿Verdad? Eso es casi seguro. ¿Verdad? Porque es que Hipólito y Leonel no van a ser candidatos. ¿Cómo que Leonel no va a ser candidato? No. Porque, o sea, usted coincide con Subero Isa, que ayer dijo no, pero es que él lo da desde una perspectiva, yo lo doy desde la perspectiva del psicólogo social. Explíquenos o sea, para tú saber si una persona va a ser candidato, tiene posibilidades de ganar, lo primero que tú tienes que evaluar es negativismo, positivismo, tasa de aceptación y tasa de rechazo. Si tú tienes un sistema electoral que para ganar hay que sacar 50 más 1 de los votos, y tú tienes un producto, un liderazgo con más de un 50% de rechazo, pues ya que empaque su maleta y se vaya a descansar. Sí, eso es verdad. Y entienda que ya la sociedad no tiene él. Tiene que suceder algo socialmente que haga que la población se ponga en él, y si eso no sucede, pues que descanse en paz. O sea, que usted coincide con... Entonces, ellos dos es que tienen una tasa de rechazo muy alta. O sea, Leonel e Hipólito cumplieron su ciclo. Ahora, Hipólito lo maneja más inteligente que Leonel. Hipólito es un tigre. Hipólito le ganaba el pasado proceso a Abinader fácil. Pero Hipólito sabía que en el 16 nadie le ganaba a Danilo. Entonces, lo dijo. Bueno, lo dijo y lo puso en práctica, dejó que Abinader subiera y le ponía a Carolina al lado, porque Hipólito no es ningún pendejo. Hipólito no le interesa candidatura en el 20 tampoco, porque él sabe que en el 20 el escenario sigue más favorable para el oficialismo, pero además él sabe que ya él cumplió su ciclo, comienza a empoderar a la hija. Y ya él tuvo que ver con este muchacho que llega a la presidencia de su partido. Ahora Hipólito está trabajando su imagen frente a la historia. La desgracia de Hipólito, cuando metió los dos pies en un solo zapato con Milagro Ortiz, ahora él quiere corregirla. Porque Hipólito tuvo mucho que ver con la destrucción del PRD. Yo digo que es el principal causante de la historia de retiro del PRD. El PRD sacó a Tuey. Pero y ven la candidata acá, era Milagro. Cuando nosotros estábamos iniciándonos en estos lares, en el centro del poder, en el balaguerismo, cuando nosotros hacíamos esos análisis de clima de opinión pública, nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que el liderazgo del PRD tenía más influencia social que el liderazgo del Partido Reformista. Sí, lógico. Porque cuando tú ponías que Milagro, Fello, que Esquea, que Atuey. Sí, era una cosa exagerada. Cuando tú ibas poniendo que Hugo Tolentino dice, Franklin Franco, Tirso Mejía Ricardo, Franco Badía, gente, es rectores de las universidades, intelectuales prominentes, gente que de donde quiera que se sentaban, la sociedad les escuchaba. Entonces, este señor llega presidente y lo mandó prácticamente a todo a freír tusa, como dicen en el sur. Lo sucumbió. Entonces buscó una gente que nadie sabe de dónde carajo lo sacó y lo empoderó. Y lo convirtió en los dioses de poder en su gobierno. Lo mimito que hizo Leonel al final, que está pagando la consecuencia. ¿Quién era el jefe del gobierno de Leonel en el último periodo? Félix Bautista. Y el otro jefe económico que manejó todo el presupuesto de las otras obras de obra pública. Díaz Uva. Esas son de las consecuencias, ¿eh? Pero venga, porque hay que decirlo. Porque también ellos se te ponen guapos cuando ellos se quillan conmigo, que si yo, ¿qué? Porque tengo que decírselo.
Pues cuando tú ves lo que genera el problema, tú tienes que decir usted se enfermó por esto, por esto y por esto. Ahora, son sus hermanos, sus amigos, sus hijos. Desentraña. Bueno, pues entonces que se jodan juntos. Sí. Y punto. Eso le pasó a Hipólito. Sí, porque si esa es la consecuencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, Eso le pasó a Oh, Hipólito pero, con Hernani, claro. con Guido, con Un Elillo, paquete de imposición. que hizo y sacó a Tuey, Pero ven violó acá. todo. La consecuencia todavía la está Ellos pagando. la están pagando, pero Sí. destruyeron al PRD. Sí, sí, lo destruyó. Lo destruyeron. Sí. Entonces, por ejemplo, en el PLD ahora mismo, el que quiere preservar y cuidar al PLD es Danilo. ¿Usted cree? Claro, porque la actitud de Danilo con estas primarias abiertas y simultáneas para que el PLD tenga que abrirse y buscar los actores más legítimos y sanos de la sociedad y que puedan aspirar en la salvación del PLD y del sistema de partido. Ahora Leonel ve ¿Y por qué el diferente. presidente no expresa eso? Leonel es presidente del PLD. Sí. Si el PLD organiza la primaria, ¿quién la dirige? Leonel. ¿Y quién después de Leonel es el secretario de organización que monta todo? ¿Y quién es? Félix Bautista. Félix Bautista. Entonces esa gente, ellos entienden que hay que picar. Vamos a hablar claro, ¿eh? Pero ¿y cuánto? Porque el poder de ellos y lo que hace que los dirigentes, una parte, Y el de finanzas es Díaz Rúa. la lealtad hacia ellos todavía que le queda, es porque entienden que esos puestos que ellos tienen de control partidario puede garantizarle espacio en la boleta. Entonces, si eso se lo dan a la Junta, entonces ahí es que ellos están, ahí es que ellos tienen empantanado el proceso, porque a ellos no les interesan que los partidos mejoren, que la sociedad sea más eficiente, que los partidos sean más legítimos, que el liderazgo que emerja tenga más calidad y más conexión con las expectativas y demandas sociales. Ellos no les interesa a ellos quieren partido de ellos. Pero cuando usted dice ellos, ¿a Sí, quién se refiere? ese grupo. Ellos y los que piensan como ellos dentro de los demás partidos. Entonces Danilo, que si lo dejan con primaria cerrada y el PLD organizando, se va a quedar con todo, no quiere quedarse con todo. Que escuchen bien lo que le estoy diciendo, ¿eh? Él no, porque Danilo ahora piensa, Danilo es el presidente de la República. Y si él deja la presidencia y después que salga los partidos sucumben de una vez, a él se le pega mucho. Sí. Culpable. Aunque no lo haya sido. Entonces él está actuando firme, con inteligencia y con sabiduría. Pero de una forma o la otra, elijan como elijan, en el PLD la mayoría va a quedar en vinculantes de él. Sí, con Danilo, sí. Entonces los otros o dejaron de ver el futuro o dejaron de ser sabios o perdieron la inteligencia. Están actuando con el ego, están actuando con el odio, están actuando con la pasión. Porque en este país los políticos no saben tomar descanso. No, porque no hay jubilación. Aquí, porque no hay jubilación. pero eso tiene que ver con el perfil del dirigente. Aquí, Sí, nadie se jubila. dirigentes políticos son gente que viven de la política. Y si tú le quitas el espacio, ya entienden que tú lo estás matando. Que lo está matando. Entonces así es. tenemos que formar un dirigente que no viva de la política, un profesional exitoso, una gente que conecte con la sociedad, con su proyecto de vida y que los partidos vayan y lo postulen y esas personas cuando dejen los puestos vuelvan a su vida social normalmente. Se puedan insertar sin ningún inconveniente. Sí. Claro, porque son ellos. Sí, Si sí, tú eres, sí. tú eres tú. Tú, sí, en todas las circunstancias. Tú como comunicador, tú eres tú. Claro, que sea claro. Pedro, Juan o Antonia, presidente, tú sigues siendo tú como Correcto. comunicador, Correcto. como profesional y como intelectual, porque tú eres tú. Ahora, si tú fueras un Juan de los Palotes, que van y lo buscan en un campo, un barrio, y le dan un cargo y un decreto de la noche a la mañana, el día que ya tú no tienes el escritorio, al otro día tú no eres nadie. Así es. Los partidos tienen que buscar a ciudadanos que sean alguien ellos como ciudadanos. ¿Cuál es la No expectativa? personas que se hagan alguien en base a la influencia de los partidos y del poder. Ahí es que eso está sí el lo- Sí, asunto. pero es verdad, porque hay que estar la No, resistencia. porque el la problema- resistencia a salir Ah, del pero puesto. ven Es que acá. si no, yo no soy Yo no nadie. soy nadie. Es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Sí. Pero se han dado muchos ejemplos. Entonces, muchos dicen, oye, yo no tengo que ver con el puesto. Yo mañana me reintegro en mi actividad profesional, yo tengo problemas.
Entonces, el que tiene esa condición actúa de forma más correcta. Sí, eso es verdad. Hace mejor trabajo, tiene mejor desempeño. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a formar una generación de relevo político, por ejemplo, que sea exitoso en lo familiar, Sí, sí. que sea exitoso en lo profesional, que tenga compromiso social, compromiso con el deporte, con el medio ambiente, con lo comunitario. Que no sea corrupto. Exacto, con la ética. Con la ética, que es lo principal. Ahora, yo quiero preguntarle algo a Belarmino. Después de esa carta del presidente, en el día de ayer, ¿cuáles son las expectativas que existen en el Congreso para esa nueva ley de partidos políticos, si será abierta, simultánea o cerrada? Y otra, ¿piensa usted que el candidato del PLD podría hacerlo también Danilo Medina? Bueno, siempre he dicho que para mejorar los partidos hay que producir una norma electoral que para el legislador, para muchos de ellos, es como afilar cuchillo para su propia garganta. Sí, y ahora es que ellos se están dando cuenta. Yo lo he dicho también aquí mismo. Entonces ellos ahora Eso es verdad. lo que están viendo es lo siguiente. Bueno, sí, nosotros tenemos que salir a la base de la sociedad a buscar nuestro espacio en la boleta. Hay muchos que pierden. Sí. Una parte importante Y pierde. ellos no quieren No lo retienen. someterse a eso. Entonces, lo que se le está rompiendo la muñeca para firmar el proyecto es ahí que está. Porque muchos entienden que eso es el retiro de hecho. Ahora bien, la ley hay que aprobarla. Porque no podemos llegar al 20 sin un régimen de consecuencia electoral. Sería una sepultura. Y los culpables serían los gerentes actuales de los actores partidos actuales. políticos. Entonces, hay que aprobarla y luego en el proceso la vamos mejorando. Ahora bien, vincular la ley de partido a la reelección, eso es un acto de maldad. Porque es que una cosa no tiene que ver con la otra. El sistema de partido es la columna vertebral de la democracia representativa. Lo de la reelección es un asunto del año que viene. Ahora, mi experiencia me dice lo siguiente. ¿Cómo el año que viene lo de las elecciones? Eso es ahí que se debe discutir. ¿Y por qué? Los partidos, cuando están en el poder, y 2 años antes de las elecciones, comienzan a evaluar con quién pueden retener el poder. Si el estudio le dice que pueden retener el poder con quien esté en el poder, y si ellos tienen capacidad para hacer reforma a la Carta Magna, ellos lo hacen todos. Sería un desastre, ¿eh? No, es que no es... Porque ha sido una norma de que los presidentes en ejercicio, en los últimos 3 presidentes que hemos tenido, para poder mantenerse vigente y optar por el poder, Hipólito lo hizo Leonel y ya lo hizo Danilo. Se había concluido de que 2 periodos consecutivos y nunca Es que más. en eso nunca Entonces, ahora podemos volver a eso. se va a concluir. ¿Usted piensa que se puede volver No, a es eso? que nunca se va a concluir, porque lo que impera es la teoría de la constitución viva. O sea, el constituyente electo en el 16 no puede atar de mano al que va a ser electo en el 20. El soberano es el parlamento que se elige por 4 años y no se legisla, no se ata. Entonces, los pueblos lo que hacen es que hacen una evaluación de la sociedad, y si la mayoría de la sociedad es partidaria de una reforma, entonces la reforma es legítima. Ahora bien, si la mayoría de un pueblo dice que quiere que tú seas presidente y una minoría, amparado en una norma, te lo impide, entonces quien actúa en contra de la democracia y del desarrollo es quien te lo impide. Entonces, si el año que viene Danilo está encabezando en el PLD y le da al PLD la posibilidad de seguir en el poder, pues entonces habrá reforma constitucional para que Danilo siga. Ahora hay otra cosa, ustedes ven todos esos muchachos que están saliendo ahora buscando precandidatura en el PLD, es lo mismo que sucedía con Balaguer. Ellos iban, mire doctor, como usted no aspira, bendígame, sí, yo lo apoyo, y lo ponía todito a trabajar para él. Después, cuando ellos gastaban la suela en los zapatos y nadie se ponía en ellos, entonces iban allá, mire doctor, usted tiene que seguir sacrificarse. Ya salieron 2 o 3 aspirando en el PLD. Van ya a pasó en el 2013. En enero ninguno de ellos tiene 10 puntos. Entonces van todos donde Danilo de nuevo. Mire, usted tiene, o sea, ellos van a ir saliendo a trabajar
por Danilo y para la reelección de Danilo Medina ¿Y Sánchez. no será para frenar el ímpetu de Lionel? No, ellos, porque ellos quieren posicionarse, porque después que tú has sido senador, ministro, 16 o 12 años, ya lo que te es la presidencia. Sí, lo que te la presidencia. No, correcto. pero ven acá. Eso es verdad. Sí, señor. Tú quieres entrar a la historia, por lo menos con que se diga que tú te interesaste. Sí, estoy interesado. Y había sí, un correcto. afiche. Sí, sí. Claro, Sí. y una valla bien bonita para tu nieto y tataranieto. Sí, sí, mira, yo fui aspirante a la presidencia de la República. De la República. Sí, eso es Así verdad. es. No, y eso da un prestigio. eso Y un da- spot. Pero ven acá, Sí, eso es verdad. es como tú ir terminando en grande. Sí, como viste mirando acá, eso es verdad. Este, Bueno, pero nosotros tenemos que hacer lo posible de contactar al licenciado para que nosotros podamos estar en contacto de nuevo hay una información. con Una información lamentable, gente. con Sí. relación. Oh, Mira, pero hay una Dios mío. información. Dala antes Teo de- Veras, Falleció de un infarto. de un infarto, Teo Veras. Teo Vera, Bueno, la comunicación está de luz. de luto. Ay, Pero él deja un mi legado madre. grande. Sí, sí, eso sí. Porque todos vamos a morir, ¿no? Sí, y sí, uno sí, en sí. función de lo que uno construye en vida es la inmortalidad La del inmor- ser humano. Ese es el Correcto, anuncio así que es. estamos dando ahora mismo. Oh, Dios. Tendremos al maestro. ¿Cuándo? Porque esto se ha quedado por la mitad. yo- Apenas comenzamos con el PRM. Ustedes son panas míos, estamos conectados en WhatsApp, nos escribimos y agendamos. Claro. Sí, porque mire, Sí, porque esta segunda parte tiene que se seguir. quedaron dos procesos Sí, dos procesos que se van quedaron. a ser parte de la misma hegemonía política. Vamos a tener Tucano tiempo. y Odebrecht. Vamos a tener tiempo para Sí, sí, Tucano seguir y Odebrecht. haciendo Sí. programas trascendentes desde aquí con ustedes. No, Bueno, excelente cómo no. de su parte. Muchas gracias. Seguimos, señores, con el matutino primera hora.